la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todo. Si usted presta atención, la frase importante ahí es el Evangelio de la paz. Entonces yo quiero detenerme en algunas frases que encontramos en la palabra de Dios que nos ayudan a entender cuál es el verdadero Evangelio, cuál es el propósito del Evangelio, cuál es la naturaleza del Evangelio. Y en esta porción en particular se nos dice que es el Evangelio de la paz. Y dice que esa paz se alcanza por medio de Jesucristo. No se alcanza por medio de la iglesia, no se alcanza por medio de las obras, no se alcanza por medio del dinero, no se alcanza ni siquiera por el esfuerzo personal de santificarse, limpiarse para poder agradar a Dios. No, la paz se alcanza por medio de Jesucristo. Ahora, la palabra de Dios dice que justificados por la fe, eso está en Romanos capítulo 5, que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Y aquí es necesario entender algo, hermano. Aunque nosotros no lo supiéramos, nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros éramos hijos de desobediencia, hijos de ira. Y la ira de Dios está pendiente de caer sobre todos los rebeldes, sobre todos los incrédulos, sobre todos los que no obedecen al Evangelio. Pero ahora Dios se reveló a nosotros a través del Evangelio, se nos predicó que hay perdón de pecados, que hay salvación, que hay vida eterna, que Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Y eso, ese mensaje predicado, es el medio que Dios utiliza para poder atraernos. Y cuando nosotros venimos y renunciamos a continuar siendo dueños de nuestra vida, y le entregamos nuestra vida al Señor, y le pedimos perdón, y nos rendimos, y comenzamos a vivir de acuerdo a la palabra, nosotros somos colocados en esa posición de justificación. Somos colocados en esa posición donde ahora tenemos paz para con Dios. Ya no estamos puestos aquí para ira, sino para alcanzar misericordia. La palabra de Dios claramente dice también que nosotros éramos enemigos, sin saber. Nosotros éramos enemigos de Dios. Nos oponíamos. Estábamos por naturaleza inclinados hacia el pecado, por naturaleza rebeldes, por naturaleza inclinados a la corrupción, a la inmoralidad. Esa es nuestra naturaleza. Pero cuando nos venimos a someter al señorío de Cristo, comenzamos a esforzarnos, a tratar de limpiar nuestra vida. Y ese fue el mensaje del Señor Jesucristo. El que está limpio, límpiese más cada día. El que es justo, practique la justicia. Tiene un cambio de vida por causa de reconocer a Jesús como nuestro Señor. Pero esa vida es el resultado de que fuimos colocados en una correcta relación con Dios. Porque fuimos reconciliados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante entender, hermano, no solamente cuando usted, por ejemplo, ya tiene el hábito de tener un devocional, es importante no solamente leer la palabra, que de hecho va a producir algo en su espíritu, pero si usted medita en ella, si usted se detiene en ella, si usted la escudriña, va a haber una mayor riqueza, un mayor aprovechamiento de la palabra en su vida, como cuando usted se detiene en estos detalles. Es el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Así que no se puede cambiar, no se puede sustituir, no podemos agregar a nadie más aquí. No podemos meter ningún otro líder, ninguna organización, no podemos meter ningún otro profeta. El Evangelio que yo he creído, mis hermanos, es el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y Jesucristo es el Señor de todos. Aunque la gente no lo sepa, Jesús es el Señor de los vivos y de los muertos. Aunque la gente no lo sepa, Jesús es el juez de todos. Y Él está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero es voluntariamente que nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor. Y en ese momento que lo confesamos como nuestro Señor, reconociendo nuestros pecados, es que somos justificados. Fíjese que hay una figura en lo legal que yo creo que de alguna manera en la mayor parte de países se aplica, pero quiero ocupar como ejemplo la legislación en los Estados Unidos. Y es que cuando alguien ha cometido un delito o incluso un crimen, es algo muchísimo más grave,
Cuando es llevado ante el juez, si esa persona acepta que es culpable, si esa persona confiesa que reconoce que ha cometido un delito, recibe un trato diferente a aquel que lo niega, a aquel que trata de esconderse o que trata de evadir su responsabilidad. Esa figura, esa sombra, hermanos, en lo natural, que se ocupa legalmente, donde el juez le pregunta a la persona: ¿cómo se declara usted de los cargos que se le imputan? ¿Culpable o inocente? Cuando la persona dice culpable y el juez ya sabe que es culpable, y las víctimas saben que es culpable, y el fiscal sabe que es culpable, pero cuando él reconoce que es culpable, el juez inmediatamente, casi automáticamente, toma una actitud diferente en cuanto a la sentencia que le va a dar a la persona. Es una figura en el plano legal. Y miren qué tremendo en el plano espiritual. Cuando alguien le dice al Señor: Señor, yo reconozco que soy un pecador, yo te perdono, dice el Señor. Yo reconozco que he vivido lejos de ti, un rebelde, reconozco que he vivido sin temor de ti, sin honrar, yo te perdono, dice el Señor. En el momento que alguien confiesa su pecado, reconoce su condición y dice que se arrepiente, le pide perdón a Dios, Dios no le baja la sentencia. Porque imagínense, hermano, que Dios dijera: bueno, 50 años en el purgatorio, 121 años en el purgatorio. No, hermano, hemos pasado de muerte a vida. Hemos sido sacados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Hemos sido sacados de debajo del poder del diablo al reino de su Hijo amado. Es lo que dice la palabra. Es un cambio tremendo. Y operado por una simple decisión de corazón: voy a vivir bajo el señorío de Cristo. Porque el evangelio que yo he creído es el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Segundo aspecto que quiero compartirle ahora: Hechos capítulo 17, verso 18. Y ahí la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 17, versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, hablando de Pablo. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. El evangelio, hermano, no solamente está conectado con Jesús, única y exclusivamente, no con nadie más. El evangelio no está conectado con San Pablo ni con San Pedro, que dicen que tiene las llaves de allá del portón. El evangelio está conectado con Jesucristo. Y el evangelio está conectado directamente con la resurrección de Jesucristo. De manera que donde quiera que se predique el evangelio, se va a predicar a Jesús, se va a predicar su ministerio, se va a predicar sobre su sacrificio, se va a predicar sobre su doctrina, porque el evangelio tiene que ver única y exclusivamente con Jesucristo. Y por esa razón, cuando se predica el evangelio de Jesús, se predica la resurrección. Y es que, hermano, la resurrección es la base para la eternidad. La resurrección es la base para la glorificación. Me encanta, algunos de ustedes lo saben, esa porción de uno de los profetas menores, donde Dios le dice a la muerte: yo seré tu muerte. Y Dios, a través de la resurrección, anula la muerte, mata a la muerte, destruye a la muerte, en el sentido práctico de aplicarlo a nosotros como seres humanos. Ya Él ya venció al que tenía el imperio de la muerte. Eso dice la palabra de Dios. Él venció al diablo, el que tenía el imperio de la muerte. Pero está escrito que el postrer enemigo a ser destruido es la muerte. ¿Por qué dice eso la palabra? Porque nosotros todavía en nuestro cuerpo débil, mortal, estamos sujetos no solamente a las enfermedades, no solamente a los padecimientos físicos, no solamente al deterioro de nuestras funciones físicas e intelectuales, sino que también estamos expuestos hacia la muerte. Y Pablo aún hablaba de esto, siendo el gran apóstol, diciendo de que su hombre exterior se iba gastando, pero interiormente se iba renovando.
Y la palabra de Dios nos dice que los que esperan en Jehová tienen fuerza como las águilas. Levantan sus alas como las águilas. Y la palabra de Dios también dice que Él es el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como las águilas. Hay vida en nuestro interior por el Espíritu. Y esa vida se puede transmitir al cuerpo. Eso es una realidad importante. La vida espiritual es el origen de la vida física. Es lo espiritual lo que sostiene lo físico. Y Dios tiene el poder de darle vida a los muertos, porque Él vivifica el espíritu. Él tiene el poder de darle vida a los muertos por medio del poder de la resurrección. El evangelio que yo he creído, hermanos, es el evangelio de Jesús y de su resurrección. Y la resurrección de Cristo, como lo dice el apóstol Pablo, es la prueba de que hay resurrección. Mire, hay gente que es atrapada, y particularmente hay como un círculo de gente en el área de los artistas, en ese gremio de los famosos, que de repente salen con esta locura que es parte de las mentiras del diablo, de la reencarnación. Y hay gente que se entrega a ese tipo de pensamientos porque dicen, es que yo de repente comencé a tener recuerdos de mi vida pasada. Y es que mira, hay gente que piensa que anduvo en la guerra con Napoleón Bonaparte, gente que dice que allá en el tiempo de Cleopatra, literalmente, no le estoy mintiendo, hay gente que dice, es que yo comencé a tener unos recuerdos bien vívidos de mi vida antigua, y eso para mí es una base de que hay reencarnación, lo cual es una mentira del diablo. Realmente no hay pruebas para la reencarnación, aunque los hindúes creo que creen en eso. Hay un círculo, hay un ciclo de un montón de oportunidades, donde incluso dependiendo de cómo la gente se comporte, puede hacer que nazca de nuevo. Por ejemplo, las vacas las consideran sagradas allá en la India. Hay ratas tremendas, más grandes que las que aquí pudimos ver en alguna ocasión, y gloria a Dios, ya no las vamos a ver. Hay ratas tremendas en los templos que son intocables por considerar que podrían ser un antepasado que ha reencarnado en una rata. Imagínense, eso es algo tremendo, cómo el diablo ha logrado minar la mente, la forma de pensar de las personas, hasta el punto de creer que pueden reencarnar en un animal. En la India hay un sistema de castas donde la gente vive en la miseria, la gente vive en la pobreza, la gente vive en la suficiencia, la gente vive en la abundancia y en la opulencia. Ese sistema de castas, ellos creen que es determinado por el estilo de vida que la gente ha tenido. Y dependiendo de cómo se comportaron en una vida, van a regresar a alguna de esas posiciones o incluso van a regresar siendo un animal. Esa es la forma en que el diablo ha engañado a millones de personas en esa región del mundo. Pero bendito sea Dios que nosotros fuimos alcanzados con el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y nosotros podemos saber que hay resurrección de entre los muertos porque Cristo ha resucitado. Podemos saber que hay resurrección de los muertos por una razón mucho más clara, y es esta: nuestra resurrección interna. El apóstol Pablo escribió: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. El creyente verdadero ha resucitado internamente. El creyente verdadero estaba muerto en su espíritu, pero cuando aceptó a Cristo, cuando confesó a Jesús como su Señor, es vivificado por el Espíritu de Dios. Y un creyente verdadero comienza a vivir una vida nueva por el poder del Espíritu. Por eso usted no caiga en la trampa. Es que, pastor, fíjese que me siento débil y estoy cayendo en el pecado. Usted está cayendo en el pecado porque es un carnal que no ora. Usted está cayendo en el pecado porque no se está alimentando espiritualmente. Porque poder hay en cada creyente verdadero. Poder hay en cada persona que nace de nuevo. El espíritu de poder, el Espíritu Santo, nos es dado para vivir una vida diferente. Así que aquí no hay tales que yo no sé qué es lo que me pasa, que viera que he caído gradualmente. El problema es el descuido. El problema son las vidas representadas en las vírgenes insensatas que no tienen suficiente aceite, y cuando el Señor se tarda en venir, comienzan a cabecear igual que las otras, pero como no tienen aceite, al final no pueden perseverar. Tenemos
el poder dentro de nosotros porque se nos ha dado el Espíritu Santo. Amén. Tenemos el poder para decirle no al pecado. Tenemos el poder, pero hay que ejercitar esa voluntad, hermano. Mire, aún en lo natural, Dios nos ha dado la capacidad, nos ha dado el libre albedrío, nos ha dado el poder que se llama voluntad. Tenemos que ejercitar nuestra voluntad para tomar nuestras decisiones. Y espiritualmente se nos da el Espíritu Santo. Con mucha más razón podemos decirle no al pecado, podemos decirle no a las tentaciones, podemos ir cambiando nuestra vida, ir siendo renovados, porque ya no es nuestra fuerza. Lo voy a poner de otra manera. Existen movimientos, por ejemplo, de recuperación de gente en cuanto al alcoholismo. Gente que no ha entregado su vida a Cristo, ha dejado de beber, porque gradualmente con la ayuda, la consejería de otros, el apoyo de otros, logran salir de ese ambiente y logran permanecer sobrios por años, y muchas personas han dejado de beber usando su voluntad, sin Cristo, sin Dios, usando su voluntad, porque Dios nos ha dado el poder de escoger. Ahora, ¿cuánto más, hermano, cuando alguien nace de nuevo, no va a tener el poder para poder pararse firme y resistir toda tentación? ¿Cuánto más una persona que ha nacido de nuevo no va a poder vivir libre de las adicciones? ¿Por qué caemos en las adicciones? Por el engaño del pecado, cualquier tipo que sea. Porque nosotros decidimos someternos a él. Y Pablo, hablando de esto, dice de que cuando uno se somete a alguien para obedecerle, se convierte en esclavo. Uno decide si se somete como esclavo a alguien o a algo, o no se somete, o hasta el punto en que decide retirarse. Pero cuando ya trasladamos esto al plano espiritual, el poder de resurrección en nosotros, y entendemos que el Espíritu Santo nos guía a la santidad, que el Espíritu Santo es el Espíritu de poder y nos permite vivir en otro nivel de vida, que el Espíritu Santo tiene el poder de resurrección, entonces nosotros debemos andar en vida nueva. Si hemos resucitado con Cristo, somos llamados a andar en vida nueva. Las nuevas criaturas tienen una vida nueva. Las nuevas criaturas se visten del nuevo hombre. Y todo eso está alineado con principios y escrituras que encontramos en la palabra de Dios. Así que, hermano, con respecto a la resurrección, es importante entender que la resurrección es la victoria final, el último enemigo que va a ser vencido cuando los creyentes podamos experimentar cuerpos nuevos siendo creados, cuerpos nuevos creados de una manera diferente, glorificados, como cuerpos con luz, cuerpos participantes de la gloria, ya no temporales, ya no corruptibles, sino, como dice el apóstol Pablo, que esto corruptible se va a vestir de incorruptibilidad. Esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Entonces, hablando acerca de la resurrección, del Evangelio de Jesús y la resurrección, es muy importante entender que la resurrección del Señor Jesucristo es la garantía de que hay resurrección. Y cada creyente verdadero que ha experimentado en su interior que su espíritu resucitó, está seguro que Cristo ha resucitado, que Cristo ha cambiado su vida. Cada creyente verdadero puede identificar cuando estaba muerto en sus delitos, en sus pecados, cuando vivía lejos de Dios, sin esperanza, quizás tenía religión, quizás tenía algunas buenas costumbres, quizás era una persona moralmente aceptable, pero sabía que estaba muerta. Un creyente verdadero sabe cuando la vida de Dios le fue aplicada a su ser. Y ahora tiene una nueva vida, ahora vive por fe, ahora se goza, ahora espera porque tiene esperanza, ahora se mantiene luchando sabiendo que es por el Espíritu Santo que una nueva vida se desarrolla, tomando la palabra de Dios como nuestra brújula, tomando la palabra de Dios como la guía que nosotros necesitamos. Así que el Evangelio de Jesús es el Evangelio de la resurrección. Ese es el Evangelio que yo creo. Yo creo que hay resurrección. Jesús ha resucitado. Yo creo que hay resurrección. Dios me resucitó. Estoy resucitado juntamente con Cristo en mi espíritu. Y esa es una realidad que todo creyente puede experimentar. Tercer aspecto del Evangelio que quiero compartir.
Hechos capítulo 13, verso 32. El apóstol Pablo escribe acá, o el apóstol Pedro probablemente, y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Nosotros también les anunciamos el evangelio. El evangelio tiene que ser anunciado, hermanos. ¿Y quiénes lo van a anunciar? Los que son la iglesia, los que hemos creído, los que hemos sido beneficiados, los que hemos sido alcanzados con la gracia de Dios. Entonces aquí la palabra dice, y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa. Quiero enfocarme en esa frase. El evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Yo le he compartido en ocasiones anteriores que el cristianismo viene a ser la continuidad del trato de Dios con la humanidad, la cual se efectuó en el Antiguo Testamento por medio del pueblo judío. Entonces, el cristianismo está conectado con el judaísmo. Cuando usted junta el judaísmo del Antiguo Testamento con el cristianismo del Nuevo, usted cubre toda la existencia de la humanidad desde que el hombre fue creado hasta que el reino de Dios sea establecido. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Le doy a entender. Si usted junta el judaísmo con el cristianismo, usted puede encontrar la historia de la humanidad desde el principio cuando fue creado y la caída hasta que el hombre entra en la gloria y el rey establece su reino sobre la tierra. No hay ninguna religión, oiga bien, ninguna religión que cubra toda la existencia de la humanidad. No hay ninguna religión que históricamente pueda cubrir eventos, que pueda aportar detalles históricos o fechas como la Biblia lo puede hacer. Hay muchos libros sagrados. Creo que uno de ellos se llama Bhagavad Gita, de los hindúes. Hay libros sagrados, como el libro de los mormones, para ellos es sagrado. El Corán para los musulmanes. Pero el Corán, curiosamente, fue escrito en el siglo V, montado sobre la revelación del judaísmo y del cristianismo que existía. Es una versión aumentada y torcida, y bien retorcida, porque ahí se nos presenta a un Jesús que es un profeta. No se nos presenta a Jesús que es el Hijo de Dios. No se nos presenta a Jesús que es Dios manifestado en carne. No se nos presenta a Jesús en su gloria y en la posición que a Él le corresponde. Entonces, cuando vemos lo de las religiones grandes a nivel mundial, podemos establecer este fundamento, hermano. Y yo podría comparar esto, el tener este entendimiento al hecho, por ejemplo, de que nosotros hemos sido bendecidos por la palabra con la cual fuimos formados. Nuestra herencia de enseñanza de agua viva nos estableció como una iglesia con entendimiento, como una iglesia donde no somos fanáticos, como una iglesia donde nos enfocamos en la palabra, donde tenemos conciencia de las cosas y donde nos apegamos realmente a la revelación bíblica sin seguir hombres, sin seguir movimientos, sino seguir a Jesús y seguir su palabra. De igual manera que hemos sido bendecidos con esa herencia, con la palabra, nosotros podemos entender que somos privilegiados al comprender que el cristianismo es la segunda parte del trato de Dios con el hombre, el cual Dios comenzó antes por medio de la ley. Y ahora nosotros podemos comprender, hubo gente que vivió bajo la ley. Y nosotros hemos sido llamados a vivir bajo la gracia de Dios. Y ahora nosotros sabemos que la salvación está disponible por medio de Jesucristo. Y nosotros sabemos que lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento, lo cumple en el Nuevo. Y que lo que hace falta por cumplirse, Dios lo va a cumplir. Porque no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios va a cumplir su palabra. Entonces volvemos a la declaración. Nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Cuál es la promesa? Es la promesa de la resurrección. Porque a continuación de lo que habla la palabra en el verso siguiente es que Dios cumplió esa palabra a los hijos de ellos. Esto es a nosotros, dice. Entonces nosotros descubrimos que de lo que está hablando es de haber resucitado a Cristo de entre los muertos, y luego vienen citas
como la de un salmo donde dice: tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy, haciendo referencias a esto. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios verdadero, el Dios viviente, el Dios creador de los cielos y de la tierra, hizo un pacto con Abraham. Y en ese pacto nosotros hemos alcanzado la bendición por medio de Jesucristo, porque las promesas hechas en el Antiguo Testamento están disponibles ahora en el Nuevo Testamento por medio de Jesucristo. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo es la simiente de Abraham, por medio de la cual todas las naciones serían benditas. Y la resurrección es la base firme de la obra de Dios a favor de la humanidad. Dios prometió que había de resucitar a su santo. Dios prometió que había de destruir a la muerte, y lo ha hecho por medio de Jesucristo. Así que los versos siguientes nos hablan acerca de resurrección. Por lo tanto, yo puedo decirles esta mañana, hermano, el evangelio que yo creo es el evangelio de la promesa que Dios le hizo a los judíos. Yo creo el evangelio de la promesa de resurrección, pero podríamos ampliarnos un poco más y extendernos hacia el punto de, también es el evangelio de la promesa del reino, porque Dios nos ha llamado a su gloria eterna, y a través de Jesús el reino está disponible. Esto es algo sumamente importante que todo creyente debería de considerar. Tengo la opción de vivir mi vida en el pecado o en medio pecado y en la iglesia, o tengo la determinación de dejar todo y considerarlo basura, porque yo quiero a Cristo, yo quiero ganar a Cristo, yo quiero el galardón completo, yo quiero la entrada en el reino, yo quiero que se me otorgue amplia entrada en el reino. Yo no quiero tropezar, yo no quiero caer, yo quiero llegar hasta el final, quiero terminar mi carrera diciendo: llegué hasta el final, he guardado la fe, se acabó mi batalla, se acabó mi carrera. Todo creyente tiene la opción de ser distraído por los negocios, o por el pecado, o por las tribulaciones y los problemas. Pero todo creyente tiene la capacidad de decidir: cada día voy a vivir para Cristo, cada día voy a vivir en la fe, voy a vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De manera que la promesa también tiene que ver no solo con la resurrección, sino con el reino. Pero la promesa también tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1, verso 13, se nos habla acerca de que el Espíritu Santo fue prometido. Ahora, el asunto es, a nosotros, y voy a hablar localmente, como Centro Cristiano de Fe, creo que necesitamos reenfocarnos, así como yo hablo de enfocarnos en el reino, necesitamos enfocarnos mucho más en la vida del Espíritu, enfocarnos en el Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo, en el poder que tenemos por causa del Espíritu Santo. Las capacidades que hay en nosotros. Porque lo que dice la palabra en Efesios 1:13 es que fuimos sellados. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de aquella promesa. O sea que hubo una promesa. Bueno, hay un montón de promesas en el Antiguo Testamento. Y todas las promesas son sí y amén para nosotros, la iglesia. Así que la promesa de la resurrección se ha cumplido resucitando al Señor. La promesa del reino se ha cumplido porque se nos ha acercado al reino y hemos sido hechos ciudadanos del reino. ¿Hay alguien aquí con ciudadanía celestial? El reino se acercó y nosotros hemos sido inscritos ya. Es como cuando la gente mete esos trámites en la embajada americana, que a veces pueden tardar 10 años o más, y un montón de procesos y papeles, y finalmente que les mandan un paquete y les mandan un sobre, y tiene que hacerse exámenes, y tiene que ir a pagar las últimas cuentas para poder ponerle ya sus papeles y que se pueda ir como ciudadano. Mire, usted no tiene que pagar cuentas, ya Jesús la pagó por usted. Y su nombre ya está escrito en el libro de la vida, si de corazón se ha entregado al Señor. Usted es un ciudadano celestial y no hay más trámite que hacer, solo esperar al Señor Jesucristo. Ya le fue dado el Espíritu Santo, que también se dice de él que Él las arras, la garantía de lo que Dios ha prometido. ¿Cómo yo puedo estar seguro del reino? ¿Cómo puedo estar seguro de la resurrección? ¿Cómo puedo estar seguro de la vida eterna? Porque Dios me dio su Espíritu. ¿Cómo puedo estar seguro que Dios me dio su Espíritu? Porque es por el Espíritu que yo llamo a Dios Padre. Es por el Espíritu que yo tengo hambre de la palabra. Es por el Espíritu que a veces me siento tan surumbo en este mundo que ya no quiero estar en él. Es por el Espíritu que yo tengo un anhelo por la santidad. Es por el Espíritu que puedo luchar contra el pecado. ¿Hay alguien que le pasa lo mismo que a mí? Dios cambia la vida de aquel que cree.
Nuestra gran tarea es creerle a Dios. Esa es nuestra gran tarea, permanecer en la fe. Esa promesa entonces de la cual se nos habla acá tiene que ver con la promesa de la bendición a Abraham. Así que podemos enfocarnos, dije brevemente, número 1 es el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Número 2 es el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y número 3 es el Evangelio de la promesa. Y de nuevo le repito, o le digo, esta enseñanza continuará. Hay mucho más que aprender. Y mi interés es que usted se enfoque en el reino, se enfoque en el Evangelio y viva el verdadero Evangelio. Oramos sobre esto. Padre, gracias por la vida, gracias por la libertad, gracias por las fuerzas que tenemos. Gracias por tu bendición, tu misericordia, tu fidelidad.